Ningún hombre me quiere, susurró la virgen rechazada. El apache la llevó a vivir con él, sin imaginar que al salvarla encontraría su propio camino. Hola, mi querido amigo. Soy Ricardo Rodríguez, el narrador de Sueños y Destinos. Antes de comenzar, te invito a suscribirte a nuestro canal y cuéntame, ¿desde qué ciudad nos estás viendo? Un fuerte abrazo y disfruta la historia. En las tierras áridas del Arizona de 1878, donde el polvo se levantaba con cada paso y el sol quemaba sin piedad, María Inés Herrera había aprendido a caminar mirando el suelo. Tenía 19 años y un nombre que en el pueblo era motivo de burla. Huérfana de madre desde pequeña, había crecido escuchando que era demasiado buena para ser notada, pero nunca lo suficiente para ser elegida de verdad. Su padre, Esteban Herrera, era un hombre encorvado por las deudas y el silencio. Trabajaba una parcela pequeña en las afueras de San Rafael, tierra que cada año daba menos y debía más. Los acreedores llegaban con regularidad, hombres de sombrero ancho y mirada dura, que anotaban cifras en libretas mientras Esteban temblaba. María Inés había aprendido a preparar café para esos hombres, a quedarse callada en un rincón, a no preguntar por qué su padre firmaba papeles que no entendía. El pueblo era tan pequeño que todos conocían los secretos de todos, o creían conocerlos. Las mujeres se reunían en el pozo cada tarde, y sus voces se mezclaban con el chirrido de las poleas oxidadas. María Inés bajaba por agua cuando el sol ya caía, esperando evitar las conversaciones. Pero ese día de septiembre, cuando el calor todavía apretaba, llegó más temprano. Las mujeres estaban ahí. Doña Remedios, gorda y de manos rojas por lavar ropa ajena, fue la primera en verla. «Ahí viene la solterona», murmuró. Su voz no fue baja. María Inés sintió calor subir a su cara. Siguió caminando hacia el pozo, el cántaro de barro pesándole entre las manos. El sudor le corría por la espalda. «Dicen que ni los vaqueros borrachos la miran», agregó otra mujer. Las risas fueron como pedradas. María Inés se detuvo. Algo dentro de ella se rompió, no con rabia sino con cansancio. Cansancio de caminar por un pueblo que la trataba como si fuera invisible, hasta que decidían recordarle que nadie la quería. El cántaro cayó. Se partió en 3 pedazos contra el suelo duro. El silencio fue inmediato. «Ningún hombre me quiere». Las palabras salieron solas, no las gritó. Las dijo con la voz de quien habla de cosas que duelen demasiado para gritar. Las mujeres se quedaron quietas. Doña Remedios abrió la boca, pero no salió nada. María Inés las miró una por una. Sintió algo frío y duro asentarse en su pecho. Dio media vuelta y caminó de regreso a casa, dejando el cántaro roto junto al pozo. Para la noche, todo el pueblo lo sabía. Las palabras habían corrido más rápido que el viento, cambiando de boca en boca. Los comentarios llegaron a oídos de Esteban mientras compraba tabaco. El tendero se lo dijo casi con pena, casi con placer. Esteban caminó de regreso con el tabaco sin abrir en el bolsillo. El sol se había puesto y el aire olía a salvia seca. Cuando llegó, María Inés estaba sentada en el portal, mirando las montañas que se oscurecían a lo lejos. Él se detuvo frente a ella. «¿Es verdad lo que dicen?» María Inés no lo miró. «Dijeron tantas cosas. ¿Cuál?» «Que andas hablando de hombres, de que nadie te quiere». Ella cerró los ojos. «Fue en el pozo. Solo dije la verdad». Esteban se pasó una mano por la cara. El miedo que María Inés vio en sus ojos no tenía que ver con ella, tenía que ver con algo más grande, algo que ella no entendía pero podía sentir. «Mañana voy a hablar con el padre Alonso». Entró a la casa sin mirarla de nuevo. La conversación entre Esteban y el padre Alonso ocurrió en la sacristía, donde el olor a incienso se mezclaba con el de cera vieja. El sacerdote era un hombre delgado de ojos claros que siempre parecía estar evaluando a la gente, midiendo su valor.
Su hija está en edad peligrosa, dijo el padre Alonso, juntando las manos sobre el escritorio. He visto muchas muchachas perderse por falta de dirección. Esteban giró el sombrero entre sus manos. Solo habló sin pensar. No hizo nada malo. Todavía no. El padre se inclinó hacia adelante. Pero los rumores ya empezaron. Dicen que le hace ojos a Rodrigo, el hijo del herrero, que se encuentra con él detrás de la iglesia. Eso es mentira. Esteban sintió el pecho apretarse. ¿Está seguro? Los ojos del padre no parpadeaban. Los jóvenes son débiles, y una muchacha sin madre es fácil que se desvíe. Esteban guardó silencio. Recordó a su propia madre, una mujer de piel oscura que hablaba una lengua que él había aprendido a olvidar. Recordó el día en que su padre le dijo que nunca mencionara de dónde venía su sangre, que si quería sobrevivir tenía que ser mexicano y nada más. Había obedecido, había enterrado esa parte de sí mismo tan profundo que a veces creía que ya no existía. Hay un convento en Tucson, continuó el padre Alonso, su voz suave. Las hermanas aceptan novicias. Allí María Inés estaría protegida, lejos de los rumores. ¿Cuánto? El padre sonrió apenas. Una donación, 500 pesos. Esteban sintió que el mundo se inclinaba. No tenía 500 pesos, pero podía conseguirlos si adelantaba parte de sus tierras a los acreedores. Le daré una semana para pensarlo, dijo el padre, pero los rumores crecen rápido, y cuando crecen demasiado, ya no hay forma de apagarlos. Esteban salió de la sacristía con el peso de una decisión que ya estaba tomada. No era por proteger a María Inés, era por protegerse a sí mismo. Los rumores sobre su hija podían llevar a preguntas sobre su familia, y había preguntas que no podía permitir que nadie hiciera. María Inés no supo nada hasta 3 días después, cuando su padre le dijo que empacara sus cosas. La diligencia saldría en una semana. Iría al convento de Tucson. Allí estaría mejor. Ella no lloró. Algo en su interior ya se había roto en el pozo cuando dejó caer el cántaro. Asintió y subió a su cuarto. Desde la ventana vio a su padre caminar hacia el establo, los hombros más caídos que nunca. Empacó lo poco que tenía. 2 vestidos, ropa interior remendada, el rosario que había sido de su madre, y un medallón pequeño de plata que su padre le había dado cuando cumplió 15 años, diciéndole que había pertenecido a su abuela. Nunca le había contado más. María Inés lo miró a la luz de la vela. Tenía marcas extrañas, símbolos que no reconocía. La semana pasó como pasan las cosas que no se pueden detener. El día de la partida amaneció seco y caluroso. María Inés subió a la diligencia acompañada de un cochero viejo, un guarda armado y una señora mayor que iba a visitar parientes. Llevaba un atillo pequeño con sus pertenencias. Su padre no la abrazó. Le puso una mano en el hombro, breve, y dijo: «Que Dios te proteja». Fueron las únicas palabras. La diligencia arrancó levantando polvo. María Inés miró por la ventanilla cómo San Rafael se hacía más pequeño hasta desaparecer detrás de las colinas. No sabía que nunca volvería, no como la muchacha que se iba. El camino a Tucson atravesaba territorios áridos, donde el sol caía sin misericordia y las rocas parecían huesos viejos asomando de la tierra. María Inés iba sentada junto a la señora mayor, que se llamaba doña Gertrudis, y olía a hierbas secas. La mujer intentaba hacer conversación, pero María Inés solo respondía con monosílabos. Tenía la mirada fija en el paisaje que pasaba por la ventanilla. El cochero era un hombre de edad llamado Pascual, de manos nudosas y voz ronca. Cantaba canciones viejas mientras guiaba a los caballos. El guarda, un tipo joven de bigote ralo llamado Tomás, revisaba su rifle cada tanto y escupía por la ventana. Parecía nervioso. «Este tramo es peligroso», le dijo a doña Gertrudis. «Hubo ataques el mes pasado». «¿Apaches?», preguntó la señora santiguándose. «Bandidos»,
respondió Tomás, pero culpan a los apaches, siempre los culpan. María Inés escuchó sin decir nada. Apretó el medallón que llevaba colgado al cuello, sintiendo el metal tibio contra su piel. El calor dentro de la diligencia era sofocante. El sudor le corría por la espalda y el vestido se le pegaba a la piel. Llevaban 3 horas de viaje cuando Pascual hizo que los caballos fueran más despacio. Estaban en un trecho estrecho entre 2 paredes de roca. El sol estaba en lo alto y no había sombra. «No me gusta este lugar», murmuró Tomás, acomodando el rifle. Las palabras apenas habían salido de su boca cuando sonó el primer disparo. El estallido fue seco, como un látigo. Pascual gritó algo que María Inés no entendió. Los caballos relincharon asustados. La diligencia se sacudió violentamente. «¡Al suelo!», gritó Tomás, pero ya era tarde. Más disparos, voces gritando en inglés, el ruido de cascos. María Inés cayó al piso de la diligencia cuando ésta se ladeó. Doña Gertrudis gritó, un sonido agudo que se cortó de golpe. La sangre salpicó el vestido de María Inés. Tomás disparó su rifle por la ventana. El retroceso lo tiró hacia atrás. Volvió a disparar. Afuera, los gritos continuaban. María Inés se quedó en el suelo cubierta de polvo, con las manos sobre la cabeza. Olía a pólvora y sangre. La puerta de la diligencia se abrió de golpe. Una mano áspera agarró a María Inés del brazo y la sacó afuera. La luz la cegó. Cayó de rodillas sobre tierra caliente. Escuchó risas, voces en inglés que no entendía completamente. «Esta está viva», dijo alguien. Levantó la vista. Había 3 hombres a caballo. Eran blancos, con pañuelos cubriéndoles la mitad de la cara. Uno de ellos bajó del caballo y caminó hacia ella. Tenía ojos claros y fríos. «¿Qué llevas, muchacha?». María Inés no respondió. Estaba temblando. El hombre le arrancó el hatillo de las manos y lo abrió. Tiró la ropa al suelo. Encontró el rosario y lo guardó. Luego vio el medallón. «Bonito», dijo, y lo arrancó de un tirón. La cadena se rompió dejando un rasguño rojo en el cuello de María Inés. Detrás de ella escuchó un gemido. Giró la cabeza. Pascual estaba en el suelo, un charco oscuro creciendo bajo su cuerpo. Tomás estaba inmóvil junto a la diligencia. Doña Gertrudis no se movía. «¿Qué hacemos con esta?», preguntó otro de los hombres. El de los ojos claros la miró como si estuviera evaluando ganado. «Podemos venderla o dejarla aquí. Los apaches se llevarán la culpa de todas formas». María Inés cerró los ojos, rezó sin palabras, sin esperanza. El sol quemaba su cabeza, el polvo le llenaba la boca. Entonces escuchó otro disparo, diferente, más lejano. Los hombres se pusieron tensos. «¿Qué fue eso?». Otro disparo. Uno de los caballos relinchó y se encabritó. El jinete cayó, luego otro. Los bandidos gritaron, buscando de dónde venían los tiros. El de los ojos claros soltó a María Inés y corrió hacia su caballo. Desde las rocas apareció una figura, un hombre a pie, con un rifle. Su piel era oscura, quemada por el sol. Llevaba el cabello largo y suelto. Disparó de nuevo. El último bandido cayó del caballo. El de los ojos claros montó y espoleó a su caballo, huyendo por donde habían venido. No miró atrás. Los otros 2 se arrastraban por el suelo, heridos. El hombre de las rocas se acercó a ellos con el rifle apuntando. Les dijo algo en un idioma que María Inés no conocía. Ellos se levantaron como pudieron y corrieron, tambaleándose, dejando manchas de sangre en la tierra. Luego el hombre se volvió hacia María Inés. Ella se quedó donde estaba, de rodillas, temblando. Él se acercó despacio, el rifle ahora apuntando al suelo. Se detuvo a unos pasos, la miró largo rato con ojos negros que no mostraban nada. «¿Estás herida?», preguntó en español. Su acento era marcado. María Inés negó con la cabeza. No podía hablar. Él miró alrededor, a los cuerpos, a la diligencia volcada, a los caballos que se habían dispersado. «No es seguro quedarse aquí», dijo. «Volverán.
con más hombres. Mi padre. María Inés encontró su voz. Tiene que saber. Tu padre pensará que estás muerta, como los demás. El hombre se agachó frente a ella. Si te encuentran los soldados aquí, conmigo, dirán que fue ataque apache. Me matarán, tal vez a ti también. No entiendo. Esos hombres, señaló hacia donde habían huido, eran blancos, pero dejarán señales que culpen a mi gente. Siempre lo hacen. María Inés lo miró. Vio las marcas en su ropa, la forma de su cabello, el medallón de hueso que llevaba al cuello. Apache. El padre Alonso siempre hablaba de ellos en la iglesia. Salvajes, asesinos, bestias. Pero este hombre acababa de salvarle la vida. ¿Cómo te llamas?, preguntó ella. Él dudó. Nantán. María Inés. Nantán se puso de pie y miró hacia el horizonte. Tenemos que irnos. Ahora. ¿A dónde? A un lugar seguro. Hasta que pueda llevarte de regreso. María Inés miró los cuerpos. Doña Gertrudis estaba muerta. Pascual también. Tomás, con los ojos abiertos mirando el cielo, sintió náusea, pero la tragó. Se puso de pie. Le temblaban las piernas. Está bien, dijo. Nantán la estudió un momento como si buscara algo en su cara. Luego asintió. Fue hasta uno de los caballos que no había huido del todo. Lo calmó con palabras suaves en su lengua. Le ofreció la mano a María Inés. Ella la tomó. La mano de él era áspera, callosa, fuerte. La ayudó a subir al caballo. Luego montó detrás de ella. «Agárrate», dijo. Empezaron a cabalgar hacia las montañas. María Inés miró atrás una vez. La diligencia era ya solo una mancha oscura en el polvo. Su vida anterior, todo lo que había conocido, se quedaba ahí. Enterrado bajo el sol del desierto, se aferró a la silla y cerró los ojos. El calor, el miedo, el cansancio la envolvían, pero también algo más, una sensación extraña, como si algo que había estado dormido dentro de ella acabara de despertar. Cabalgaron durante horas, subiendo por senderos que María Inés nunca habría visto. Nantán no hablaba, solo guiaba al caballo con seguridad, como quien conoce cada piedra del camino. El sol empezó a bajar. Las sombras se alargaron. Finalmente, cuando ya casi era de noche, llegaron a un campamento escondido entre rocas. Había un pequeño fuego, algunas mantas. Un muchacho joven se puso de pie al verlos, la mano moviéndose hacia un cuchillo. «Taza», dijo Nantán. «Está bien. Ella necesita ayuda». El muchacho, que no tendría más de 15 años, miró a María Inés con desconfianza, pero se hizo a un lado. Nantán ayudó a María Inés a bajar del caballo. Ella apenas podía mantenerse en pie, la guió hasta el fuego y le dio una manta. «Descansa», le dijo. «Mañana hablaremos». María Inés se envolvió en la manta. Se sentó junto al fuego. El muchacho, Taza, la observaba desde el otro lado de las llamas. Nantán atendía al caballo. Ella tocó su cuello donde había estado el medallón. La piel le ardía donde la cadena se había roto, todo lo que le quedaba de su abuela, robado, todo lo que le quedaba de su vida anterior, perdido. Miró el cielo oscureciéndose, las primeras estrellas aparecían, y por primera vez en su vida, María Inés Herrera no sabía qué vendría después, pero estaba viva, y eso, por ahora, tendría que ser suficiente. María Inés despertó con el cuerpo adolorido. El sol apenas asomaba entre las rocas y el aire olía a humo de madera. Por un momento no supo dónde estaba. Luego lo recordó todo. La diligencia, los disparos, la sangre. Se incorporó envuelta en la manta. El fuego estaba casi apagado. Taza dormía del otro lado, hecho un ovillo. Nantán no estaba. Escuchó pasos. Él apareció entre las rocas cargando un odre de agua y algo envuelto en un paño. Se detuvo al verla despierta. «Pensé que dormirías más», dijo. María Inés se pasó las manos por la cara. Tenía los labios secos, agrietados. No podía. Nantán le ofreció el odre. Ella bebió con avidez.
El agua estaba fría y supo a lo mejor que había probado en su vida. Cuando terminó, él le dio el paño. Dentro había carne seca y algo que parecía torta de maíz. «Come», dijo, «luego hablaremos». Mientras comía, María Inés lo observó. Nantán revivía el fuego con movimientos precisos, sin prisa. Sus manos eran seguras. No parecía preocupado, pero tampoco relajado. Era como si siempre estuviera alerta. Taza despertó y los miró con el ceño fruncido. Dijo algo en apache. Nantán le respondió con voz firme. El muchacho se levantó y se alejó sin mirar a María Inés. «No confía en mí», dijo ella. «No confía en nadie que no sea apache». Nantán se sentó frente a ella. «Y tiene razones. Tú me salvaste». «¿Por qué?». La pregunta salió antes de que María Inés pudiera pensarla. Nantán guardó silencio un momento, mirando el fuego. «Seguía rastros», dijo finalmente. «Caballos robados de mi campamento. Los rastros me llevaron a esos hombres. Cuando llegué, ya habían atacado la diligencia. Y si me hubieras dejado ahí, nadie habría sabido que fuiste tú quien disparó». «No». Nantán la miró directo a los ojos. «Pero habrían dicho que fueron apaches quienes atacaron, y mi gente habría pagado, otra vez». María Inés entendió. «Por eso me trajiste contigo. Eres testigo. Si te encuentran los soldados, puedes decir la verdad. ¿Y me creerán?». Nantán no respondió. La respuesta estaba en su silencio. Los días siguientes fueron extraños. María Inés se quedó en el campamento mientras Nantán observaba desde lejos los movimientos de patrullas y rancheros. Cada mañana desaparecía antes del amanecer y volvía cuando ya oscurecía trayendo agua, comida, noticias. «Encontraron la diligencia», dijo una noche. «Los cuerpos. Ya están diciendo que fueron apaches». María Inés sintió un nudo en el estómago. «Mi padre pensará que estás muerta». Las palabras fueron como un golpe. María Inés se envolvió en la manta. El frío de la noche del desierto calaba hasta los huesos. Taza la evitaba. Solo le hablaba cuando era necesario y siempre en tono duro. Pero María Inés notó que dejaba comida cerca de donde ella dormía, que avivaba el fuego cuando la veía temblar de frío. Eran gestos pequeños, casi invisibles. Una tarde, mientras Nantán estaba afuera, una mujer llegó al campamento. Era mayor, de cara surcada por arrugas profundas y ojos que parecían verlo todo. Llevaba un fardo de hierbas y raíces. Taza se levantó de inmediato, con respeto. La mujer lo saludó tocándole la frente. Luego miró a María Inés. «Esta es Nahastzán», dijo Taza en español. «Sabe de medicinas». La mujer se acercó a María Inés sin sonreír. La examinó como se examina un animal enfermo. Le tocó la frente, le levantó los párpados, le miró las manos. Luego dijo algo en apache, su voz como piedras rodando. «Dice que estás asustada», tradujo Taza, «que el miedo te está enfermando». «No estoy enferma, todavía». Nahastzán habló en español entrecortado. «Miedo mata lento, como veneno». La mujer sacó hierbas de su fardo y las puso a hervir en una olla pequeña. El olor era amargo. Le dio a María Inés un cuenco con el líquido. «Bebe». María Inés bebió. El sabor era peor que el olor, pero sintió calor bajar por su garganta, extenderse por su pecho. Nahastzán asintió. «Nantán hizo bien trayéndote», dijo. «Pero no puedes quedarte mucho tiempo. Los blancos buscan culpables, y nosotros siempre somos culpables». Se fue como había llegado, en silencio. María Inés se quedó con el sabor amargo en la boca y las palabras de la mujer resonando en su cabeza. Esa noche, cuando Nantán regresó, María Inés estaba despierta junto al fuego. Él se sentó frente a ella. «Nahastzán vino», dijo ella. «Lo sé», Taza me lo dijo. «Dijo que no puedo quedarme». Nantán asintió. «Cuando sea seguro, te llevaré a la misión más cercana. El padre puede ayudarte a volver con tu familia». «No tengo familia». Las palabras salieron duras.
Mi padre me mandó al convento para quitarme de en medio. Los del pueblo me trataban como si fuera basura. No tengo nada a qué volver. Nantán la miró largo rato. El fuego crepitaba entre ellos. Entonces tienes que decidir qué quieres. No sé qué quiero. María Inés sintió lágrimas querer salir, pero las tragó. Solo sé que no quiero volver a ser la que era. ¿Y quién eras? Ella pensó en las mujeres del pozo, en su padre sin mirarla, en el padre Alonso con sus mentiras suaves, en el cántaro roto. Nadie, dijo. Era nadie. Nantán se levantó y puso más leña en el fuego. Las llamas crecieron, iluminando su cara. Aquí todos somos nadie para los blancos, dijo. Pero entre nosotros, cada uno tiene que decidir quién es. Se alejó hacia donde dormía, dejándola con esas palabras. Los días se volvieron semanas. María Inés aprendió a moverse en el campamento, a ayudar con tareas pequeñas. Nahassan le enseñó a reconocer plantas, cuáles servían para calmar dolores, cuáles para limpiar heridas. Taza le mostró cómo encender fuego sin chispero, cómo encontrar agua escuchando el canto de ciertos pájaros. Nantán la observaba en silencio. No hablaba mucho, pero María Inés notó que siempre sabía dónde estaba ella. Si se alejaba demasiado del campamento, él aparecía. No con regaños, solo con una mirada que decía, cuidado. Una tarde, mientras María Inés lavaba ropa en un arroyo escondido, Nantán se acercó. Llevaba algo en las manos. Lo encontré, dijo, y le mostró el medallón. María Inés sintió el corazón dar un vuelco. Tomó el medallón con manos temblorosas. La cadena estaba rota, pero estaba ahí. ¿Cómo? Volví al lugar, antes de que los soldados llegaran. Lo vi en el suelo. María Inés miró el medallón. Las marcas extrañas brillaban bajo el sol. Pasó los dedos sobre ellas. Mi padre me dijo que era de mi abuela, murmuró. Nunca me habló de ella. Nantán se agachó junto a ella. Miró el medallón con atención. Sus ojos se oscurecieron. Estas marcas, dijo despacio, las conozco. ¿Qué son? Símbolos apaches. Nantán levantó la vista hacia ella. Viejos, de familias que tomaron nombres mexicanos hace tiempo, para sobrevivir. María Inés sintió algo frío recorrerle la espalda. No entiendo. Tu abuela, Nantán tocó suavemente el medallón. Creo que era de mi gente. El silencio que siguió fue pesado. María Inés miró el medallón, luego a Nantán, luego de nuevo el medallón. Todo lo que creía saber sobre sí misma se tambaleó. Mi padre nunca. Empezó, pero no pudo terminar. Tu padre escondió lo que era, dijo Nantán, como muchos. Pero la sangre no se olvida. Se puso de pie y le ofreció la mano. María Inés la tomó. Él la ayudó a levantarse. Por eso te miran como te miran en tu pueblo, continuó. Ven algo en ti que no pueden nombrar, algo que les da miedo. María Inés cerró el puño alrededor del medallón. Sintió el metal morder su piel. Toda su vida había sido una mentira. Su padre, escondiéndose. El padre Alonso, usando sus miedos. El pueblo, rechazándola sin saber por qué. ¿Qué hago con esto?, preguntó, y no sabía si hablaba del medallón o de la verdad. Lo mismo que haces con todo lo demás, respondió Nantán. Decides quién quieres ser. Esa noche, María Inés durmió con el medallón apretado en su mano, y por primera vez desde que tenía memoria, soñó con una mujer de piel oscura y ojos como los suyos, cantando en una lengua que no conocía, pero que, de alguna forma, entendía. Las semanas en el campamento cambiaron a María Inés de maneras que ella misma apenas entendía. Sus manos, antes suaves de hacer solo tareas de casa, se curtieron. Aprendió a caminar sin hacer ruido, a leer señales en el polvo, a escuchar el silencio del desierto.
Nantán le enseñaba con paciencia, no con palabras largas, sino con gestos, con ejemplos. Le mostraba cómo doblar ramas para encontrar el camino de regreso, cómo reconocer plantas venenosas por el olor, cómo entender el comportamiento de los animales antes de que atacaran. Una mañana, mientras recogían leña, Nantán se detuvo. Señaló unas huellas en el suelo. ¿Qué ves? María Inés se agachó. Miró las marcas. Un animal. ¿Qué animal? Ella estudió la forma, la profundidad. Recordó lo que él le había enseñado. Coyote, caminando, no corriendo. ¿Cuándo pasó? María Inés tocó la tierra alrededor de la huella. Estaba firme. Esta mañana temprano, antes del sol. Nantán asintió. No sonrió, pero María Inés vio aprobación en sus ojos. Ese gesto pequeño la llenó de algo parecido a orgullo. Tasa seguía siendo distante, pero María Inés notó cambios. El muchacho ya no la miraba con tanto recelo. Una vez la encontró tratando de remendar su vestido con una espina y le trajo una aguja de hueso. No dijo nada, solo la dejó ahí y se fue. Nahas-Tzaán venía cada tanto. Revisaba a María Inés con ojo crítico, le daba tés amargos, le enseñaba cantos en apache que servían para calmar dolores. La mujer no era cariñosa, pero había algo en su forma de tratarla que María Inés empezó a reconocer como cuidado. «Tu espíritu está más fuerte», le dijo Nahas-Tzaán una tarde. «Ya no tienes cara de muerta». María Inés no supo si reír o ofenderse. Decidió que era un cumplido. Pero por más que el campamento se volviera familiar, María Inés sabía que no podía quedarse para siempre. Nantán lo sabía también. Una noche, sentados junto al fuego, él le habló de sus planes. «Hay una misión a 2 días de aquí», dijo. «El padre que la dirige es viejo. No es como los demás. Ayuda a quien necesita ayuda». «¿Y qué hago ahí?» «Les dices lo que pasó, la verdad. Ellos pueden contactar a tu padre o mandarte donde necesites ir». María Inés miró las llamas, pensó en su padre, en el padre Alonso, en San Rafael. «No quiero volver», dijo. «Entonces no vuelvas, pero tienes que decidir qué quieres». «¿Y si no sé?» Nantán la miró. El fuego bailaba en sus ojos negros. «Entonces te quedas en la misión hasta que sepas. Ahí estarás segura». «¿Y tú?» La pregunta salió antes de que pudiera detenerla. Nantán guardó silencio. María Inés sintió calor subir a su cara. «Yo vuelvo con los míos», dijo él finalmente. «Es donde debo estar». María Inés asintió. Algo en su pecho se apretó, pero no dijo nada más. 2 días después partieron hacia la misión. Tasa se quedó cuidando el campamento. Nahas-Tzaán se despidió de María Inés con un gesto breve en la frente y palabras que ella no entendió, pero que sonaron como bendición. El viaje fue largo. Nantán y María Inés cabalgaban en silencio, parando solo para descansar y beber agua. Él mantenía distancia, siempre alerta, pero cuando el terreno era difícil, le ofrecía la mano para ayudarla. Cuando el sol caía demasiado fuerte, compartía su sombrero. La primera noche acamparon en un barranco protegido. Nantán encendió un fuego pequeño y le dio carne seca. Se sentaron uno frente al otro. «¿Tienes miedo?», preguntó él. María Inés pensó en la pregunta. «No sé, ¿debería?» «El padre de la misión es bueno, pero otros blancos en la zona no lo son. Si te ven conmigo, harán preguntas. Diré la verdad». «La verdad no siempre importa». María Inés lo miró. Vio cansancio en su cara, algo más antiguo que su edad. «¿Cuántas veces te han culpado de cosas que no hiciste?» Nantán no respondió de inmediato. Echó un palo al fuego. Las chispas volaron. «Demasiadas para contarlas», dijo finalmente. «Mi padre fue acusado de robar ganado que nunca tocó. Lo colgaron. Mi hermana fue tomada por soldados. Nunca volvió. Mi pueblo es cazado como animales por hombres que dicen que nosotros somos los salvajes».
Las palabras eran simples, pero el peso detrás de ellas era inmenso. María Inés sintió algo quebrarse en su pecho. «Lo siento», susurró. «No tienes que sentirlo, no fue tu culpa». «Pero mi gente, tu gente», la interrumpió Nantán, «también te rechazó, también te hizo daño. No tienes que cargar con su odio». María Inés miró el fuego. Pensó en el medallón que llevaba bajo el vestido, en la sangre que corría por sus venas, en la abuela que nunca conoció. «¿Crees que ella era feliz?», preguntó. «Mi abuela, viviendo escondiendo lo que era». Nantán guardó silencio largo rato. «No lo sé», dijo finalmente, «pero sé que sobrevivió y te dio a ti. Eso cuenta». Al día siguiente llegaron a la vista de la misión. Era un edificio de adobe con una cruz de madera en lo alto. Había corrales, un pequeño huerto, algunas construcciones menores. Se veía desgastado, pero cuidado. Nantán detuvo el caballo en una colina cercana. «Esperaré aquí hasta que te vea entrar», dijo. «Si hay problemas, vuelves corriendo. ¿Entiendes?» María Inés asintió, pero no se movió. Se quedó mirando la misión, luego a Nantán. «Gracias», dijo, «por todo». Él asintió. «Cuídate, María Inés». Ella bajó del caballo. Empezó a caminar hacia la misión. Con cada paso sentía que dejaba algo atrás. Cuando llegó a la mitad del camino, se volvió. Nantán seguía ahí en la colina observando. Levantó la mano. Él hizo lo mismo. Luego, María Inés siguió caminando. La puerta de la misión se abrió antes de que llegara. Un hombre viejo, encorvado, con sotana gastada, salió a recibirla. Tenía ojos bondadosos y arrugas profundas. «Hija mía», dijo, «¿estás perdida?» María Inés abrió la boca, pero las palabras no salieron. Todo lo que había pasado, todo lo que había perdido y encontrado, se agolpó en su garganta. «Me atacaron», logró decir. «La diligencia. Todos murieron menos yo». El padre la tomó del brazo con suavidad. «Entra, hija. Estás a salvo ahora». María Inés entró a la misión. Antes de que la puerta se cerrara, miró hacia la colina una última vez. Nantán ya no estaba. El padre de la misión se llamaba Joaquín. Era español. Había llegado a América hacía 40 años y nunca había regresado. Tenía las manos nudosas de quien ha trabajado la tierra toda su vida y la voz suave de quien ha consolado muchos dolores. Le dio a María Inés agua, comida, un lugar para dormir. No la presionó con preguntas. Solo le dijo que descansara, que ya habría tiempo para hablar. Pero esa noche, mientras María Inés trataba de dormir en un catre duro en un cuarto pequeño, escuchó voces afuera. Se asomó por la ventana. El padre Joaquín estaba hablando con alguien en el patio. Un hombre. María Inés no podía ver su cara, pero reconoció la voz. El padre Alonso. Su corazón se detuvo. ¿Qué hacía él aquí? «Una muchacha de San Rafael», decía el padre Alonso. «Iba al convento de Tucson. La diligencia fue atacada. Todos murieron, me dijeron», respondió el padre Joaquín. «Eso se creyó. Pero ahora hay rumores. Alguien vio a una muchacha con un apache en esta zona». María Inés se pegó a la pared. El corazón le latía tan fuerte que temió que la escucharan. «Si la muchacha está viva», continuó el padre Alonso, «su padre tiene derecho a saberlo, a recuperarla». «Por supuesto», dijo el padre Joaquín. «Si aparece alguien así, avisaré de inmediato». María Inés cerró los ojos. El padre Joaquín la había visto. Sabía que estaba ahí, pero no lo estaba diciendo. Escuchó pasos alejándose. Luego, silencio. Se quedó junto a la ventana, temblando, tratando de entender qué significaba todo esto. A la mañana siguiente, el padre Joaquín la llamó a su despacho. Era un cuarto pequeño, lleno de libros y papeles. Él estaba sentado detrás de un escritorio de madera vieja. «Siéntate, hija», dijo. María Inés se sentó.
El padre la miró largo rato. «Anoche vino el padre Alonso», dijo finalmente, «preguntando por ti». María Inés no respondió. No sabía qué decir. «No le dije que estabas aquí», continuó el padre Joaquín. «¿Sabes por qué?». Ella negó con la cabeza. «Porque algo en su forma de preguntar me hizo desconfiar». El viejo padre se inclinó hacia adelante. «Ahora dime tú, ¿por qué te buscaba? ¿Qué pasó realmente?». Y María Inés, por primera vez desde que todo empezó, contó su historia. Toda. El padre Joaquín escuchó sin interrumpir. Solo sus ojos se movían, siguiendo a María Inés mientras ella hablaba. Le contó todo: el pozo, las burlas, las palabras que había dicho, la decisión de su padre de enviarla al convento, el padre Alonso y sus rumores, el ataque a la diligencia Nantán, el medallón, la sangre apache que corría por sus venas. Cuando terminó, el silencio llenó el cuarto pequeño. El padre Joaquín se reclinó en su silla, pasó una mano por su cara arrugada. «Dios mío», murmuró, «¿qué carga has llevado sola?». María Inés sintió lágrimas querer salir, pero las contuvo. «¿Me cree, padre?». «Te creo». El viejo sacerdote se levantó y caminó hasta la ventana. Miraba hacia las montañas. «He conocido al padre Alonso durante años. Es un hombre que confunde control con salvación. Y tu padre, lo conozco también, un hombre quebrado por el miedo. No entiendo por qué me hizo esto». El padre Joaquín se volvió hacia ella. «El medallón que llevas, puedo verlo». María Inés sacó el medallón de bajo su vestido, se lo entregó. El padre lo examinó con cuidado, pasando los dedos sobre las marcas. «Conozco estos símbolos», dijo lentamente. «Hace años, cuando llegué a estas tierras, había familias apaches que aceptaban nombres españoles para sobrevivir. Se les permitía vivir en las misiones, trabajar en los ranchos. A cambio, tenían que renunciar a su lengua, a sus costumbres. Muchos lo hicieron para que sus hijos no fueran casados. ¿Mi abuela era una de ellas? Posiblemente». El padre le devolvió el medallón. «Y si lo era, tu padre lleva toda su vida escondiendo esa verdad, porque ser apache, incluso tener una gota de esa sangre, te convierte en blanco». María Inés cerró el puño alrededor del medallón. Sentía rabia creciendo en su pecho. «Entonces me mandó lejos para protegerse a sí mismo, no a mí». «Probablemente». El padre volvió a sentarse. «Y el padre Alonso lo ayudó porque un escándalo en San Rafael habría sido malo para la iglesia, para su imagen. Pero él dijo cosas de mí, mentiras, sobre Rodrigo». El padre Joaquín asintió. «Para justificar el convento, para que tu padre sintiera que te estaba salvando, no abandonando». La rabia se volvió algo más frío, más duro. María Inés se puso de pie. Caminó hasta la ventana. Afuera, el sol caía sobre el patio de la misión. «¿Qué hago ahora?». «Eso depende de ti». El padre se levantó también. «Puedo mandar mensaje a tu padre, decirle que estás viva, pero si vuelves a San Rafael». «No voy a volver». Las palabras salieron firmes. María Inés se sorprendió de su propia certeza. El padre Joaquín la miró con algo parecido a respeto. «Entonces tienes que decidir dónde ir y quién quieres ser». «Todos me dicen eso», dijo María Inés. «Nantán también me lo dijo, pero nadie me dice cómo decidir». El padre sonrió apenas. «Porque nadie puede decidir por ti. Pero puedo decirte esto: has sobrevivido cosas que habrían quebrado a muchos. Eso ya te dice quién eres». María Inés pasó los días siguientes ayudando en la misión. Trabajaba en el huerto, ayudaba a cocinar, limpiaba. El padre Joaquín le enseñaba a leer mejor, le prestaba libros. Otros viajeros llegaban a veces, buscando refugio o ayuda. La misión era un lugar de paso para muchos. Una tarde, mientras María Inés regaba las plantas, un hombre llegó a caballo. Era joven, mestizo, con ropa de vaquero.
Habló con el padre Joaquín en voz baja. María Inés no pudo escuchar, pero vio cómo el padre fruncía el ceño. Más tarde, el padre la llamó a su despacho. «Hay problemas en la zona», dijo. «Los rancheros están tratando de cerrar el acceso al río. Dicen que los apaches están robando agua. ¿Es verdad? El agua no se puede robar cuando siempre ha sido de todos». El padre se veía cansado. «Pero los rancheros tienen poder, y cuando tienen poder, la verdad no importa». María Inés pensó en Nantan, en Taza, en Nahastzaan. «¿Qué va a pasar? No lo sé, pero habrá conflicto. Siempre hay conflicto cuando los poderosos quieren más». Esa noche, María Inés no pudo dormir. Se levantó y salió al patio. El aire estaba fresco y olía a tierra húmeda del riego. Las estrellas brillaban sobre su cabeza. Escuchó pasos. El padre Joaquín salió de la capilla. Al verla, se acercó. «¿No puedes dormir?», no fue pregunta. «Estoy pensando». «¿En qué?». María Inés miró las montañas oscuras en la distancia. «En que toda mi vida me dijeron que los apaches eran el enemigo, salvajes, peligrosos, y ahora sé que mi abuela era una de ellos, que yo soy una de ellos, y el único que me ha tratado con respeto desde que dejé San Rafael fue Nantan». El padre guardó silencio. María Inés continuó. «Mi padre me abandonó. El padre Alonso mintió sobre mí. El pueblo me trató como basura. ¿Y se supone que ellos son los civilizados? La civilización», dijo el padre Joaquín lentamente, «no se mide por el color de la piel o el idioma que hablas. Se mide por cómo tratas a quien no puede defenderse». María Inés lo miró. «Entonces la mayoría de la gente que conozco no es civilizada». El padre sonrió con tristeza. «Probablemente no». Al día siguiente, el padre Alonso volvió. María Inés lo vio llegar desde la ventana. Su corazón se aceleró. Corrió a buscar al padre Joaquín. «Está aquí otra vez». El padre asintió. «Lo sé. Quédate adentro. Yo hablaré con él». Pero María Inés no se quedó adentro. Se escondió detrás de una puerta desde donde podía escuchar. «He recibido noticias», decía el padre Alonso. «Un comerciante dice que vio a una muchacha con apaches hace 2 semanas. La descripción coincide con María Inés Herrera. ¿Y qué quieres que haga yo con esa información?». El padre Joaquín sonaba cansado. «Quiero que si ella aparece aquí, me avises de inmediato. Su padre tiene derecho a recuperarla». «¿Derecho? ¿El mismo derecho que tuvo cuando la mandó al convento contra su voluntad?». Hubo silencio. María Inés se pegó más a la puerta. «Eso fue por su propio bien», dijo el padre Alonso. Su voz había cambiado, más dura. «La muchacha es inestable. Habla sin pensar, causa problemas. O habla verdades que tú prefieres que calle. Ten cuidado con tus palabras, Joaquín». «¿O qué?». El padre Joaquín no sonaba intimidado. «¿Me quitarás esta misión? Adelante. Tengo 70 años, ya he vivido suficiente». María Inés escuchó pasos. El padre Alonso se estaba yendo, pero antes de salir dijo: «Si la escondes, habrá consecuencias, para ti y para ella». La puerta se cerró. María Inés salió de su escondite. El padre Joaquín estaba sentado en un banco, con la cabeza entre las manos. «Lo siento», dijo María Inés. «No quería causarle problemas». El padre levantó la cabeza. «Tú no causas problemas, hija. Los problemas ya estaban ahí. Tú solo los hiciste visibles». «¿Qué voy a hacer?». El padre se puso de pie. La miró con ojos cansados pero firmes. «Voy a decirte algo que nunca le he dicho a nadie. Cuando llegué a estas tierras, creía que mi trabajo era civilizar a los salvajes, convertirlos, salvarlos». Hizo una pausa. «Tardé 20 años en darme cuenta de que los que necesitaban salvación no eran ellos». María Inés sintió algo quebrarse en su pecho. «No puedes quedarte aquí», continuó el padre. «No porque yo no quiera, sino porque el padre Alonso tiene poder.
y usará ese poder contra ti, contra mí, contra quien sea necesario para mantener el control. Entonces, ¿qué hago? ¿Vuelvo con Nantan? El padre pensó largo rato. ¿Confías en él? Sí. Más que en tu padre. Más que en el padre Alonso. Ellos nunca me dieron razón para confiar. Nantan me salvó la vida, me enseñó, me respetó. El padre Joaquín asintió. Entonces ya sabes tu respuesta. Esa noche María Inés hizo su decisión. Al amanecer dejaría la misión, buscaría a Nantan, y si él la aceptaba entre los suyos, se quedaría. No como prisionera, no como carga, sino como alguien que finalmente había elegido su propio camino. Antes de dormir, el padre Joaquín le dio algo. Un papel doblado. Si alguna vez necesitas ayuda, dijo, lleva esto a cualquier misión. Les dirá que eres amiga mía. No todos los sacerdotes son como Alonso. María Inés tomó el papel. Lo guardó junto al medallón. 2 reliquias de 2 mundos diferentes, ambas ahora suyas. Gracias, padre. Ve con Dios, hija. Y recuerda, Dios está en todas partes, no solo en las iglesias. Al amanecer, María Inés dejó la misión. El padre Joaquín le dio provisiones, un caballo viejo pero fuerte y su bendición. Ella cabalgó hacia las montañas, hacia donde sabía que encontraría a Nantan. Esta vez no huía. Esta vez iba hacia algo, hacia alguien, hacia ella misma. Encontrar el campamento fue más difícil de lo que María Inés había imaginado. Las montañas se veían iguales, las rocas se repetían, pero recordó lo que Nantan le había enseñado. Buscó señales, ramas dobladas de cierta forma, piedras apiladas, marcas casi invisibles que solo tenían sentido si sabías qué buscar. Le tomó 2 días, 2 días cabalgando bajo el sol, durmiendo en cuevas pequeñas, comiendo lo poco que el padre Joaquín le había dado. 2 días preguntándose si estaba haciendo lo correcto. Al tercer día, cuando el sol empezaba a bajar, escuchó un silbido, se detuvo. El silbido vino de nuevo, más cerca. Reconoció el patrón, Tasa. El muchacho apareció entre las rocas, el arco tenso, la flecha apuntando. Al verla, bajó el arma. No sonrió, pero tampoco la miró con hostilidad. «Volviste», dijo en español entrecortado. «Volví. Nantan está cazando. Vuelve pronto». Tasa la guió al campamento. Estaba en el mismo lugar, pero había cambios, más mantas, más provisiones, y una mujer nueva, joven, con un bebé en brazos. La mujer miró a María Inés con curiosidad, pero no dijo nada. Nahastzaan estaba sentada junto al fuego, moliendo semillas. Al ver a María Inés, gruñó, «Sabía que volverías». «¿Cómo?» «Porque ya no tienes cara de quien busca lugar, tienes cara de quien lo encontró». María Inés se sentó junto al fuego. El bebé lloró. La mujer joven lo meció, cantándole en apache. El sonido era suave, como agua sobre piedras. Cuando Nantan llegó, traía un venado pequeño sobre los hombros. Al ver a María Inés, se detuvo. El venado cayó al suelo. Por un momento ninguno habló. «Pensé que te quedarías en la misión», dijo él finalmente. «Yo también». «¿Qué pasó?» María Inés le contó. El padre Alonso, las amenazas, la decisión. Nantan escuchó sin interrumpir. Cuando ella terminó, él asintió. «Te quedarás entonces». No fue pregunta, fue afirmación. María Inés sintió algo soltarse en su pecho. «Si me aceptan». «Ya te aceptaron», Nantan señaló alrededor. «¿Crees que Nahastzaan hablaría contigo si no? ¿Que Tasa te habría guiado hasta aquí?» María Inés miró al muchacho. Tasa estaba preparando el venado para cocinar, pero había algo en sus hombros que parecía más relajado. Los días siguientes, María Inés trabajó más duro que nunca. Ayudaba a Nahastzaan con las medicinas. Aprendía a preparar pieles con la mujer joven, que se llamaba Desba. Practicaba el idioma apache con Tasa, quien se reía de sus errores, pero la corregía con paciencia. Y con Nantan aprendía a sobrevivir,
a rastrear mejor, a disparar un arco, a leer el cielo para predecir lluvia. Él no hablaba mucho, pero cada gesto era una lección, cada silencio una respuesta. Una noche, mientras preparaban la cena, Nahastzaan habló. Tu padre está ofreciendo dinero por información sobre ti. María Inés dejó de moler maíz. ¿Cómo lo sabe? Tenemos ojos en los pueblos, gente que parece mexicana, pero no olvida de dónde viene. La anciana miró a María Inés. Dice que fuiste secuestrada, que los apaches te tienen. No es verdad. La verdad nunca ha importado. Nantán había llegado sin que María Inés lo escuchara. Lo que importa es lo que la gente quiere creer. ¿Y qué quieren creer? Que somos los villanos. Nantán se sentó junto al fuego. Siempre hemos sido los villanos en sus historias. María Inés sintió rabia. Tengo que hablar con él, con mi padre, decirle que estoy aquí por elección. No te creerá. Nahastzaan seguía moliendo. Verá lo que necesita ver. Una hija desviada, salvajes que la corrompieron. Entonces, ¿qué hago? ¿Me escondo para siempre? No te escondes, dijo Nantán. Vives, hay diferencia. Pero la paz no duró. 2 semanas después, un mensajero apache llegó al campamento. Era un hombre mayor, cubierto de polvo. Traía noticias urgentes. Los rancheros habían bloqueado el acceso al río. Habían puesto guardias armados. Cualquier apache que se acercara sería disparado. Ya habían herido a 2 hombres que solo buscaban agua para sus familias. El campamento entró en tensión. Nantán reunió a los hombres. Hablaban en apache, rápido, con voces duras. María Inés no entendía todo, pero captaba el sentido. Algunos querían pelear, otros negociar, otros mudarse lejos. No podemos mudarnos, decía uno. Esta es nuestra tierra, siempre ha sido nuestra tierra. Nuestra tierra les importa poco cuando tienen rifles, respondía otro. Nantán escuchaba a todos. Cuando terminaron, habló. Su voz era tranquila pero firme. Si peleamos, morirán algunos de nosotros, tal vez muchos, y usarán eso como excusa para cazarnos a todos. Hizo una pausa. Pero si no hacemos nada, moriremos de sed, lentamente, como quieren que muramos. Entonces, ¿qué propones? ¿Hablar? Con los rancheros, con las autoridades del pueblo, decirles que solo queremos lo que siempre hemos tenido, acceso al agua. No escucharán. Tal vez no. Nantán miró alrededor. Pero si no intentamos, les damos razón. Confirmamos que somos lo que dicen, salvajes que solo entienden violencia. El silencio que siguió fue pesado. María Inés se puso de pie. Yo puedo ayudar. Todos la miraron. Nantán frunció el ceño. ¿Cómo? Hablo español. Conozco cómo piensan los mexicanos del pueblo. Y hizo una pausa. Fui testigo de que no fueron apaches quienes atacaron esa diligencia. Puedo decirlo. Te llamarán mentirosa, dijo Nahastzaan. Probablemente, pero algunos dudarán, y la duda es suficiente. Nantán la miró largo rato. María Inés sostuvo su mirada. Finalmente él asintió. Será peligroso, lo sé. Tu padre estará ahí, el padre Alonso también. Lo sé. Nantán se puso de pie. Entonces vamos juntos, pero si las cosas se ponen feas, prometes que correrás. ¿Entiendes? María Inés asintió, pero en su interior sabía que no correría. No esta vez. Esta vez se quedaría y pelearía. No con armas, con palabras, con verdad. Los días siguientes se prepararon. Nantán mandó mensajeros a otros grupos apaches. Necesitaban números, no para pelear, sino para mostrar que hablaban por muchos, que no eran unos pocos renegados, sino un pueblo. María Inés pasaba las noches practicando lo que diría. Nahastzaan la escuchaba corrigiéndola. No hables con rabia, le decía la anciana. La rabia les da miedo, y el miedo los hace peligrosos. Pero tengo rabia. Todos la tenemos, pero la rabia no gana argumentos. La verdad sí, a veces. La noche antes de partir, María Inés no pudo dormir.
Se sentó junto al fuego casi apagado. Nantán estaba ahí, tallando algo en madera. ¿Tienes miedo?, preguntó él sin levantar la vista. Sí. Bien, el miedo te mantiene alerta. Dejó la talla y la miró. Pero no dejes que te paralice. María Inés tocó el medallón bajo su blusa. Pensó en su abuela, en la mujer que había renunciado a su identidad para sobrevivir. No voy a renunciar a lo que soy, dijo, no como ella tuvo que hacer. Nantán asintió. Entonces eres más valiente que la mayoría. O más tonta. Él sonrió apenas. Era la primera vez que María Inés lo veía sonreír de verdad. Tal vez, pero la valentía y la tontería a veces se parecen. Al amanecer partieron. Nantán, María Inés y 4 guerreros más. Cabalgaban hacia San Rafael, hacia el pueblo que había rechazado a María Inés, hacia las mentiras que habían definido su vida. Pero esta vez, ella no iba como la muchacha que no valía nada. Iba como testigo, como puente, como alguien que finalmente sabía quién era y no tenía miedo de decirlo. El camino fue largo. Cuando el pueblo apareció en la distancia, María Inés sintió su estómago apretarse, pero no se detuvo. Nantán la miró. ¿Lista? María Inés respiró hondo. Tocó el medallón una última vez. ¡Lista! Cabalgaron hacia el pueblo, hacia la verdad, hacia lo que fuera que viniera después. La llegada al pueblo causó exactamente lo que María Inés había imaginado. Las mujeres gritaron, los hombres corrieron por sus rifles, los niños fueron escondidos en las casas. En minutos, San Rafael parecía preparado para un asedio. Nantán levantó una mano, mostrando que venían en paz. Los guerreros que lo acompañaban hicieron lo mismo, pero los rifles no bajaron. «¡Váyanse!», gritó alguien. «No queremos problemas». «No venimos a traer problemas», respondió Nantán en español. «Venimos a hablar. No hay nada que hablar con apaches». María Inés respiró hondo, desmontó de su caballo. El movimiento causó silencio. La reconocieron. «Dios santo», murmuró doña Remedios, «es María Inés». «Está viva», dijo otra mujer. «Los apaches la tienen prisionera», gritó un hombre. «No». La voz de María Inés cortó el aire. «No soy prisionera, estoy aquí por elección». El silencio que siguió fue denso. Luego llegaron las voces, todas a la vez, acusaciones, preguntas, insultos, orden. La voz del padre Alonso se alzó sobre el ruido. Apareció entre la multitud, la sotana ondeando. «Todos a la plaza, ahora». La gente obedeció. Siempre obedecían al padre Alonso. Se reunieron en la plaza central, bajo el sol que quemaba. Los apaches permanecieron montados, rodeados. María Inés estaba de pie junto a Nantán. El padre Alonso se paró frente a la iglesia. Su cara mostraba preocupación, pero sus ojos eran duros como piedra. «María Inés», dijo con voz suave, «gracias a Dios estás viva. Tu padre está destrozado. Ha estado buscándote. ¿Dónde está? En el rancho de los Cordero, trabajando para pagar las deudas». El padre hizo una pausa. «Deudas que contrajo buscándote». La culpa tocó a María Inés, pero la apartó. Conocía ese juego. Sabía cómo el padre Alonso usaba la culpa como cuerda. «Manden a buscarlo», dijo. «Quiero hablar con él, con todos». «No hay nada que hablar», gritó el herrero. «Volviste con los que nos atacan». «Ellos no atacaron la diligencia». María Inés alzó la voz. «Fueron bandidos blancos, los vi. Hombres con ojos claros hablando en inglés. Mataron al cochero, al guarda, a doña Gertrudis. Mientes para protegerlos», acusó otro hombre. «¿Por qué mentiría? ¿Qué gano?» María Inés los miró uno por uno. «Me rechazaron, me humillaron. Mi propio padre me mandó lejos como si fuera basura. ¿Por qué los protegería a ustedes?» Las palabras cayeron como piedras. Algunos bajaron la mirada. El padre Alonso se acercó. «María Inés, hija, has pasado por un trauma terrible. Estás confundida. Estos salvajes te han llenado la cabeza de mentiras.
Las únicas mentiras que escuché en mi vida vinieron de gente como usted. El padre palideció. Ten cuidado con tus palabras. ¿O qué? María Inés sintió algo romperse dentro de ella, algo que había estado conteniendo durante 19 años. ¿Esparcirá más rumores sobre mí? ¿Dirá que soy impura? ¿Que me encuentro con muchachos detrás de la iglesia? Hubo murmullos en la multitud. El padre Alonso endureció la mandíbula. Yo nunca. Sí lo hizo. María Inés se adelantó. Después de que le confesé que me gustaba Rodrigo, usted esparció esos rumores para que mi padre sintiera que tenía que mandarme al convento para deshacerse de mí. Eso es absurdo. ¿Lo es? María Inés miró a Rodrigo entre la multitud. El muchacho estaba rojo. Rodrigo, dime, ¿alguna vez hablé contigo? ¿Alguna vez me encontré contigo en algún lado? El muchacho negó con la cabeza. Nunca, María Inés. Apenas te he hablado. A María Inés volvió al padre Alonso. Ve, mentiras para controlarme, para controlar a mi padre. En ese momento, un caballo entró a la plaza galopando. Esteban Herrera desmontó torpemente. Estaba más delgado, más viejo de cómo María Inés lo recordaba. Al verla, se detuvo. María Inés, padre. Se miraron a través de la plaza. Todo el pueblo observaba. Pensé que estabas muerta, dijo Esteban. Su voz se quebraba. Casi lo estuve, pero Nantán me salvó. María Inés señaló al guerrero apache. Él mató a los bandidos que atacaron la diligencia. Él me protegió cuando pudo haberme dejado morir. Esteban miró a Nantán, luego de nuevo a su hija. Entonces, ¿es verdad? ¿No fueron apaches? No, padre. Fueron hombres blancos que querían que pareciera ataque apache, como siempre. El silencio era total. Hasta los pájaros parecían haber dejado de cantar. María Inés sacó el medallón de su blusa. Lo levantó para que todos lo vieran. «¿Reconoce esto, padre?» Esteban palideció. «Tu abuela. Mi abuela apache». María Inés dejó que las palabras resonaran. «La que usted escondió toda su vida, la que nunca mencionó, porque tenía miedo. María Inés. Oh, por favor». Tenía miedo de que supieran la verdad, que su madre era apache, que usted lleva esa sangre, que yo la llevo. María Inés miró a la multitud. Por eso nunca encajé, por eso me miraban raro. Veían algo en mí que no podían nombrar. No. Esteban cayó de rodillas. No digas eso, por favor. ¿Por qué? Porque le da vergüenza. María Inés sintió lágrimas querer salir, pero las contuvo. Me mandó al convento para esconder su secreto. No, para protegerme, para protegerse usted. El padre Alonso se adelantó. Esto es ridículo. Esteban Herrera es un hombre honrado. Esteban Herrera, interrumpió Nantán hablando por primera vez desde que llegaron. Es hijo de Nashota. Ella fue tomada de mi pueblo cuando era niña. La obligaron a casarse con un mexicano, a olvidar su lengua, su nombre. El impacto de las palabras fue como trueno. Todos miraban a Esteban. El hombre seguía de rodillas, temblando. «Es verdad», susurró finalmente. «Mi madre era apache, pero tuve que esconderlo, si no, nos habrían matado, a ella, a mí, a María Inés». «Entonces viviste una mentira», dijo María Inés. Su voz era más suave ahora. «Y me obligaste a vivir esa mentira también». Esteban levantó la vista. Tenía lágrimas en los ojos. «Solo quería mantenerte a salvo. Me mantuvo prisionera». María Inés se arrodilló frente a él. «De una mentira que ni siquiera era mía». Padre e hija se miraron. En los ojos de Esteban, María Inés vio miedo, vergüenza, pero también algo más, algo que podría ser arrepentimiento. El padre Alonso intentó retomar el control. «Esto no cambia nada. El problema del agua sigue. Los apaches no tienen derecho. Tienen el mismo derecho que todos». La voz vino de atrás.
Don Ramiro Vázquez, el dueño del rancho más grande, se adelantó. Era un hombre grueso, de bigote poblado. He escuchado todo. Y tengo preguntas. Se volvió hacia María Inés. Dices que fueron bandidos blancos. ¿Los viste claramente? Sí, 3 hombres. Uno tenía ojos azules, hablaban en inglés, buscaban dinero y... otras cosas. Otras cosas. María Inés tragó. Dijeron que podían venderme, o dejarme ahí y culpar a los apaches. Murmullos recorrieron la multitud. Don Ramiro frunció el ceño. ¿Y este apache te salvó? Sí. ¿Te ha hecho daño? No. Me ha enseñado, me ha respetado, más de lo que muchos aquí han hecho. Don Ramiro miró a Nantán, luego a los otros apaches, luego a la multitud. Parece, dijo lentamente, que hemos estado culpando a la gente equivocada. ¡Ramiro! El padre Alonso se veía furioso. ¿No puedes creer? ¿Por qué no? Don Ramiro se volvió hacia el sacerdote. Siempre asumimos que son los apaches, pero ¿cuándo fue la última vez que investigamos de verdad? El padre Alonso no respondió. Don Ramiro continuó. Propongo una reunión con los apaches, con los rancheros, con las autoridades, para hablar del agua, del territorio, de cómo vivir sin matarnos. Eso es locura, murmuró alguien. No, dijo don Ramiro, locura es seguir así, perdiendo gente por odio que ni siquiera entendemos. Se hizo silencio. Luego, para sorpresa de todos, el herrero habló. Yo voy a esa reunión. Yo también, dijo otro. Uno por uno, los hombres asintieron. No todos, pero suficientes. El padre Alonso se veía derrotado. Miró a María Inés con algo parecido a odio, pero no dijo nada más. Esteban se puso de pie. Se acercó a su hija. Lo siento, susurró. Por todo. María Inés lo miró. Vio al hombre quebrado que era su padre, al hombre que había vivido toda su vida con miedo. Yo también lo siento, dijo, pero no voy a volver. No puedo vivir como usted vivió. Esteban asintió. Extendió una mano temblorosa. María Inés la tomó. Se abrazaron brevemente. Cuando se separaron, ambos tenían lágrimas. Sé feliz, dijo Esteban, de la forma que puedas. María Inés asintió. Se volvió hacia Nantán. Él le ofreció la mano. Ella la tomó y montó detrás de él en el caballo. Mientras salían del pueblo, María Inés miró atrás una vez. Vio a su padre, pequeño y solo. Vio al pueblo que la había rechazado. Vio al padre Alonso con su sotana negra. Y luego miró adelante, hacia las montañas, hacia su futuro, hacia su hogar verdadero. La reunión ocurrió 2 semanas después, en terreno neutral. Don Ramiro trajo a los rancheros. Los apaches llegaron con sus ancianos. María Inés estuvo ahí, traduciendo, explicando, tendiendo puentes entre 2 mundos que hablaban idiomas diferentes, pero compartían la misma tierra. No fue fácil. Hubo gritos, acusaciones, viejas heridas abiertas como carne viva. Pero también hubo escucha. Por primera vez en años, ambos lados se miraron como humanos y no como monstruos. Al final, llegaron a un acuerdo. No perfecto, pero algo. El acceso al río sería compartido. Horarios establecidos. Guardias de ambos lados para asegurar el cumplimiento. Castigo para quien violara el acuerdo, fuera apache o mexicano. No va a durar, le dijo Naassaan esa noche, mientras preparaban la cena en el campamento. Los blancos siempre rompen sus promesas. Tal vez, respondió María Inés, moliendo maíz, pero tal vez esta vez sea diferente. La anciana gruñó, pero María Inés notó algo parecido a esperanza en sus ojos. Los meses siguientes fueron de cambio. María Inés se estableció completamente entre los apaches. Naassaan le enseñó todo lo que sabía de plantas medicinales. Desva le mostró cómo trabajar el cuero, cómo tejer cestas. Tasa le enseñó a disparar el arco, riéndose cuando fallaba, pero celebrando cada pequeño progreso. Y Nantán.
Nantán estaba siempre cerca, no con palabras de amor. Los apaches no hablaban así, pero con gestos, compartiendo su manta cuando hacía frío, dejando la mejor parte de la carne para ella, enseñándole a leer las estrellas para no perderse nunca. Una noche, mientras observaban el cielo, María Inés le preguntó: «¿Por qué me ayudaste? Ese primer día, podías haberme dejado». Nantán guardó silencio largo rato, luego dijo: «Vi algo en ti, algo que reconocí». «¿Qué?» «Alguien atrapada entre dos mundos, como yo». María Inés lo miró. «Tú también». Él asintió. «Mi padre era apache puro, mi madre era mitad mexicana. Cuando nací, algunos de mi pueblo no me aceptaban. Decían que era impuro, débil». Hizo una pausa. «Pasé mi vida demostrando que estaban equivocados. ¿Y ahora? ¿Todavía tienes que demostrar algo?» Nantán la miró. Sus ojos reflejaban las estrellas. «Ahora no, porque aprendí que no importa lo que otros piensen, solo importa lo que yo sé de mí mismo». María Inés sintió algo cálido expandirse en su pecho. Sin pensar, tomó su mano. Él no la retiró. «Gracias», susurró ella, «por enseñarme eso». Nantán apretó su mano. «Tú también me enseñaste». «¿Qué te enseñé?» «Que el valor no es no tener miedo, es tener miedo y elegir de todas formas». Se quedaron así, manos juntas, mirando las estrellas. No necesitaban más palabras. El padre Joaquín visitó el campamento un mes después. Llegó solo, en una mula vieja, con provisiones y libros. «Vine a ver cómo estabas», le dijo a María Inés, «y a traerte esto». Le dio un paquete envuelto en tela. Dentro había papel, tinta, plumas. «Para que escribas», explicó el padre, «tu historia, para que alguien sepa la verdad». María Inés abrazó al viejo sacerdote. «Gracias, padre. No me des las gracias, solo prométeme que la contarás, toda, sin vergüenza». «Lo prometo». El padre se quedó 2 días. Habló con los ancianos apaches, compartió comida, rezó con quien quisiera rezar. Antes de irse bendijo a María Inés. «Dios te acompaña, hija, aunque no estés en una iglesia». «Y eso no es pecado, padre». El viejo sonrió. «Dios está en todas partes. Quien dice lo contrario no conoce a Dios». Los rumores sobre María Inés llegaron a otros pueblos. La muchacha mexicana que vivía con los apaches, algunos la llamaban traidora, otros loca, pero algunos, especialmente mujeres que habían sido rechazadas o silenciadas, la veían como algo diferente, como posibilidad. Una joven llegó al campamento buscándola. Se llamaba Rosa. Su familia quería casarla con un hombre que le doblaba la edad. Había huido. «¿Puedo quedarme?», preguntó Rosa, temblorosa. «No tengo a dónde ir». María Inés miró a Nantán. Él asintió. Miraron a Nahastzaan. La anciana gruñó, pero señaló un lugar junto al fuego. Rosa se quedó. Y después vino otra. Y otra. No muchas, pero suficientes para que el campamento se volviera refugio para quienes no encajaban en ningún lado. «Nos estamos volviendo pueblo», murmuró Taza una noche, mirando alrededor. «Siempre fuimos pueblo», respondió Nantán, «solo que ahora es más grande». 1 año después del ataque a la diligencia, María Inés se casó con Nantán. No fue ceremonia católica ni completamente apache. Fue algo nuevo. El padre Joaquín los bendijo. Los ancianos apaches cantaron. Gente de ambos mundos asistió. No todos, pero suficientes. Esteban vino. Llegó solo, encorvado, más viejo todavía. Le dio a María Inés un collar que había sido de su madre, de Nashota. «Ella habría querido que lo tuvieras», dijo con voz quebrada. «Habría estado orgullosa de ti. ¿Y usted, padre, está orgulloso?» Esteban la miró largo rato. Luego, por primera vez en su vida, la abrazó de verdad. Más de lo que puedo decir con palabras. El padre Alonso no vino,
pero don Ramiro sí, y el herrero, y doña Remedios, quien le regaló a María Inés una manta que ella misma había tejido. «Lo siento», le dijo la mujer gorda con lágrimas en los ojos, «por todo». María Inés aceptó la manta y el perdón. Cuando el sol se puso, Nantán y María Inés se sentaron en una roca alta mirando el campamento abajo. El fuego brillaba, las voces se mezclaban, apache, español, risas que no necesitaban traducción. «¿Eres feliz?», preguntó Nantán. María Inés pensó en la pregunta, pensó en la muchacha que había sido, la que dejaba caer cántaros y decía que nadie la quería, la que se escondía de las burlas. «Soy libre», respondió, «y la libertad es mejor que la felicidad». Nantán sonrió. «¿Quién te enseñó eso?» «Tú». Él la tomó de la mano. «Entonces aprendiste bien». Los años pasaron. El acuerdo del agua se mantuvo. No perfectamente. Hubo problemas. Hubo momentos en que todo parecía a punto de romperse, pero cada vez María Inés estaba ahí, traduciendo, explicando, recordándole a ambos lados que la paz era más difícil que la guerra, pero valía más. Tuvo 2 hijos, un niño que se parecía a Nantán, una niña con sus ojos. Les enseñó ambos idiomas, ambas historias. Les dijo que eran puente, no mitad de nada sino todo de 2 cosas. Nahastzaan murió cuando María Inés tenía 26 años. La anciana le dio sus conocimientos de plantas, sus recetas, sus secretos. Con su último aliento dijo: «Sabía que eras fuerte. Desde el principio solo tenías que verlo tú misma». María Inés lloró, pero también sonrió, porque finalmente entendía. El padre Joaquín murió 2 años después, en paz, en su cama, con María Inés sosteniendo su mano. «Cuenta tu historia», fueron sus últimas palabras, «para que otras muchachas sepan que hay más de un camino». María Inés lo prometió y cumplió. Escribió, despacio, con la tinta y papel que el padre le había dado. Escribió sobre el pozo, sobre el cántaro roto, sobre Nantán y las montañas, sobre aprender a ser libre. No publicó su historia en vida, pero la guardó. La pasó a sus hijos, a sus nietos, y ellos la pasaron más allá. Años después, cuando María Inés era vieja y su cabello era blanco como nieve del invierno, se sentó en la misma roca donde se había casado con Nantán. Él estaba ahí, también viejo, también cansado. «¿Te arrepientes de algo?», le preguntó él. María Inés pensó en todo, en lo que había perdido, en lo que había ganado, en la muchacha que había sido y la mujer en que se había convertido. «De nada», respondió, «ni de un solo día». Nantán asintió. «Yo tampoco». Se quedaron ahí, mirando el sol ponerse sobre las montañas. Abajo, el campamento vivía. Gente de todas las sangres, unidos no por lo que eran, sino por lo que elegían ser. Y María Inés supo que había encontrado algo que nunca había buscado en San Rafael. No amor, aunque había encontrado eso también. No familia, aunque tenía una. Había encontrado su nombre verdadero. No el que le dieron, no el que otros le pusieron, sino el que ella misma había elegido. María Inés, libre, apache, mexicana, puente, madre, luchadora, todo eso y nada de eso. Simplemente ella misma, y eso, finalmente, era suficiente. Fin.